Buenas noches, mi nombre es Jason Cañas, estoy en segundo semestre de Derecho y a continuación, por medio de este video ensayo, voy a hablar de el autor Benjamin, quien nos habla sobre la relación que existe entre el derecho y la violencia. Ok, para Wallet Benjamin, el derecho y la violencia están intrínsecamente relacionados cada vez que él afirma que la violencia da origen al derecho y que además la violencia es un componente del derecho en sí mismo. Y yo estoy de acuerdo con la postura de Benjamin. ¿Por qué? Porque de alguna forma, si nosotros nos remitimos a la historia, en la mayoría de los casos, el derecho ha nacido por la necesidad de controlar algún tipo de violencia o algún tipo de acto que atente contra el orden social. Un ejemplo, pues claro, es por ejemplo, hace muchos años las personas afros eran víctimas de, de discriminación. En alguna época fueron esclavizados, ultrajados, en alguna época no eran tratados como iguales, etcétera. Y no solo las comunidades negras, sino también las indígenas, etcétera. Hoy en día eso ha cambiado. Estas personas son personas sujetos de derecho a los cuales se les ha garantizado tratarse como igual que cualquier otra persona, y de alguna forma fue esa violencia contra ellos la que hizo que naciese la necesidad de que el derecho pudiera garantizarles a ellos su integridad. Entonces, que el derecho es origen de la violencia, sí, y en muchos casos, en muchos acontecimientos. Es muy curioso que Benjamin nos habla de que el derecho como tal también ejerce una violencia. Y sí, así es, y estoy de acuerdo. De alguna manera, cuando las personas transgreden las leyes eh, y son castigadas, pues ahí hay un tipo de violencia. Decía que son personas que pueden perder también su familia, sus hijos, obviamente privadas de la libertad, etcétera. Y pues yo digo que realmente si no fuese así, el derecho como tal no controlaría y no serviría para mantener un orden social, porque es que el castigo acá es un medio de demostrar a los demás de que es un acto que no debemos cometer, de que es un acto que no se puede cometer y de que si se comete pues va a ser castigado. Entonces de alguna manera, claro, el derecho mantiene el orden social a través de qué, pues de los castigos o las sanciones que impone cada vez que las personas transgreden de alguna forma otras personas y que ponen pues en riesgo su integridad. Eh, que estoy de acuerdo con esa paradoja y esa relación entre violencia y derechos, sí. Uno, por lo que hemos afirmado, obviamente el derecho en muchos casos nace gracias a la violencia. Que la violencia como tal está inmersa en el derecho, también lo es. ¿Por qué? Porque es que a veces los castigos contra estas personas pues pueden ser severos o no, pero pues ahí hay algún tipo de acto que también transgrede a estas personas, que les condiciona, que les limita, que les prohíbe y que les castiga. Tercero, yo estoy de acuerdo con la postura de Benjamin porque si no existiese esa relación entre derecho y violencia, yo creo que el mundo sería lineal. No existirían como estos acontecimientos históricos que pues lamentablemente a veces han también transformado a la sociedad. Hemos evolucionado en muchas cosas gracias a esta relación entre violencia y derecho, y que da origen pues para mejorar siempre. Cuarto, yo creo que las entidades como tal
que de alguna forma ejercen control sobre este tipo de violencias, como por ejemplo la Policía Nacional, que de alguna forma ayuda a mantener el orden. eh, Ellos de alguna forma pues también a través de su institución ejercen algún tipo de violencia. ¿Contra qué? Contra los infractores, contra estas personas. Pero pues también ahí vemos que el derecho protege de alguna manera a estas personas, pero también a los policías de ese tipo de violencia o a las comunidades que lo puedan padecer. Siempre va a existir esa relación entre violencia y derecho. Y quinto, diría que estoy de acuerdo con la postura de Benjamin cuando de alguna manera dice que la violencia y el derecho, que la violencia legitima el derecho. Y es que a veces las violencias son generalizadas. A veces la violencia no la padece una o dos personas, la padecen muchísimas personas, un mismo tipo de violencia. Y cuando en las mayorías se exige el respeto y que se garantice la integridad de uno, estamos hablando de un derecho legítimo. Y por último, pues hablemos de la relación con otras ciencias y con otras disciplinas. Por ejemplo, me parece que este tema es muy de la parte de psicología, de sociología y llevémoslo a la sociología jurídica, en donde nos habla de la necesidad de que nazcan nuevas leyes dadas por el comportamiento de una comunidad, por el comportamiento de una sociedad que quizás no sea la más adecuada, pero que surge la necesidad de que nazca el derecho como tal y que éste a través de sus leyes controle estos tipos de acontecimientos, pero también cómo es la dinámica entre estas sociedades cuando están en el marco de un control a través del derecho. Eso sería todo. Muchísimas gracias.